Vamos a orar. Oramos. Padre Celestial, en este momento solemne, quiero presentar yo mismo delante de tu trono, también mi hermano Ángel aquí, Señor. Somos seres débiles, Señor, somos pecadores por nuestra propia decisión, Señor. Por eso, Señor, te ruego para tomar control total de nuestra mente, Señor, y de nuestras palabras. Que cada palabra que vamos a estudiar aquí pueda ser palabras en armonía de principios, Señor. Llena nuestra mente con tu sabiduría, Señor. Pedimos también, Señor, para abrir las mentes de la persona que está aquí y las corazones, que ellos puedan también recibir la importancia de este mensaje, Señor. También oremos por las personas que todavía están en su camino, que esas personas puedan llegar, Señor, y entrar aquí en esa culto con toda su reverencia, Señor. Oremos todo eso, Señor, en tu verdadero nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, nuevamente, no era feliz sábado que iba a decir, pero feliz sábado. Voy a pedirle a todos ustedes que es muy importante para mí que nosotros rompamos. Aquí en este pueblo hay una diferencia. Nuestra única esperanza es la Biblia y solamente la Biblia. En otras denominaciones, en otras iglesias, se vive de escuchar lo que dice el que dio el sermón, lo que dice el pastor. Pero aquí, mis hermanos, nosotros tenemos la libertad de tener nuestras convicciones por nuestra propia cuenta. Entonces, Biblia en mano, mis hermanos, porque la estaremos utilizando. Bien, cada vez que yo oro, antes de que Manuel comience, quisiera decir, le doy gracias a Dios porque todavía podemos estudiar la palabra de Dios en paz. ¿Usted sabe por qué? Porque hay personas que al día de hoy todavía están muriendo por su fe en Cristo. Hay personas que están siendo perseguidas por causa de su fe. Hay personas muriendo ahora mismo, hermano. Mientras nosotros aquí en esta iglesia, bien fresquecitos, cómodos, estamos un chin tarde, pero no es como que nos estén desesperando tampoco, ¿verdad? Estamos tranquilos aquí y el Señor nos da esta oportunidad. Aprovechemos esta gracia que el Señor nos ha dado para escudriñar las Escrituras. Amén. Bien. Gracias, Ángel. Entonces, pedimos para cada uno de ustedes que tengan Biblia, por favor, para tomar tu Biblia, porque vamos a estudiar la Biblia línea de líneas, precepto sobre precepto. Es importante que estudiemos la palabra de Dios, queridos, porque la Biblia dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. El diablo no es una persona que va a sentar y leer la Biblia, sino el diablo es una persona que va a sentar y estudiar la palabra de Dios, porque él sabe que corto es su tiempo. Y nosotros como hijos de Dios debemos que hacer lo mismo. Debemos que abrir su palabra y escondrir en la palabra de Dios para entender cuál es la voluntad de Dios y para entender en cuál tiempo estamos viviendo hoy en día. Así, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Y vamos a iniciar donde terminamos ayer. Recuerda que el tema de la mesa redonda de ayer fue la inmortalidad del alma. ¿De verdad? Y terminamos en Apocalipsis 2 y verso 7. Hermanos, yo pido para tu referencia, por favor. Aquí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venceré, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Aquí la palabra de Dios dice plenamente, el que venceré tiene el derecho para comer, del árbol de la vida. El que venceré, ¿qué? Aquí está hablando el que venceré el pecado, ¿verdad? La Biblia está muy clara. Entonces vamos a ir rápidamente a Apocalipsis, capítulo 22. Vamos a confirmar eso con otro verso bíblico. Apocalipsis, capítulo 22. Vamos a leer verso 3. Vamos a iniciar verso 13. Aquí dice la palabra de Dios la siguiente. Yo soy el alfa y la omega,
el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Aquí hay un segundo texto bíblico que confirma aquellos que van a entrar en las puertas del cielo son aquellos que guardan sus mandamientos. ¿Estamos aquí? Amén. La Biblia está muy clara sobre eso, ¿verdad? Amén. Bien, entonces hermanos, con eso quiero decir a ustedes, hoy en día la mayoría de nosotros no tenemos una correcta comprensión de quién es Cristo. La mayoría de nosotros que estamos aquí no conocen nuestro Salvador. Y es muy importante que conocemos nuestro Salvador, porque si no conocemos nuestro Salvador, ¿cómo vamos a pasar el tiempo de angustia? Ustedes saben que el hermano White dice en Mensajes Selectos, toma 1, si queréis salir victorioso del tiempo de angustia, debes que conocer Cristo y apropiaros su don de su justicia. O sea, si queremos salir victorioso en el tiempo final, debemos entender quién es Cristo. Amén. Y con eso vamos a ir entonces a Mateo capítulo 1. Y ahora me voy a preguntar uno de ustedes que está aquí para leer, por favor, Mateo capítulo 1, verso 21. Mateo 1, verso 21. Dará a luz un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ok, queridos, la Biblia está muy clara, ¿verdad? Amén. ¿Cuál fue la misión de Cristo? Para salvar a su pueblo de sus pecados. Aquí la Biblia no dice para salvar al pueblo en sus pecados. Porque hoy en día hay una confusión, hay una doctrina falsa que enseña que vamos a pecar hasta el fin. Y cuando Cristo venga vamos a recibir todavía vida eterna, pero eso es mentira del diablo. Así es. Porque la Biblia dice aquí plenamente, ¿ok? Aquí está hablando del nacimiento de Jesús. Y la misión de Jesús fue para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Está claro, verdad? Amén. Sí. Bueno, mis hermanos, la Biblia nos está diciendo a nosotros aquí, no simplemente lo que va a suceder, sino aquí nos habla del poder de Dios. Bien, Emmanuel mencionó anteriormente que hay una doctrina que dice que nosotros pecaremos hasta que Cristo venga. Diferente a lo que nos dice la Biblia. Lo que nos dice la Biblia es que Cristo nos va a dar la victoria sobre el pecado. Hasta ahora lo que hemos leído, ¿verdad? Así nos lo ha dicho. Ahora, no solamente nos está diciendo que simplemente lo que va a suceder, sino que en Dios hay poder para salvar a su pueblo del pecado. O sea, que la persona que cree que nosotros pecaremos para siempre, no simplemente le está diciendo, mire, usted no puede ser perfecto, sino que también le está diciendo, Jesús no puede salvarlo. Jesús no puede darle la victoria, porque ¿de quién es la responsabilidad de salvarnos del pecado? Bueno, yo no sé, mis hermanos, pero la Biblia me dice que es de Jesucristo. Bien, mis hermanos, es bueno que nosotros estudiemos las Escrituras, porque eso es una trampa del enemigo. Jesús no nos deja en un estado inerte sin salvación. Nosotros nos daremos cuenta en este momento que a diferencia de Satanás, Cristo nos libera. El que esclaviza es el enemigo. Bien, vamos a Génesis, mis hermanos. El capítulo 3. Y el versículo 15. Quien lo tenga, por favor, si lo puede leer. Este micrófono está como un poco alto. Está haciendo... Me lo bajen, por favor. Bien. Génesis capítulo 3 y versículo 15. ¿Quién lo tiene? No tenga vergüenza. Sí, yo lo tengo. Por favor, con voz alta. Bueno,
Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Muy bien. Aquí, lo primero que está diciendo que Dios va a tener victoria sobre Satanás. Y no solo eso. Por favor, si pueden bajar un poco el volumen del micrófono. Este, sí, tiene número. Sí. Gracias. Bien, sino que también nos está diciendo a nosotros, mis hermanos, que Dios va a poner ahora una enemistad entre la serpiente y nosotros, ¿verdad? Que somos la simiente de la mujer. ¿Por qué sucede esto, mis hermanos? Mis hermanos, yo se lo voy a decir claro. En el principio hubo un gran engaño. ¿Qué fue lo que le dijo a Adán y a Eva el Señor? No, eso no fue el Señor, hermana, que dijo eso. Eso es bueno que te prestemos atención. Vamos hasta aquí. Mis hermanos. Bien, el Señor le dijo, de todo árbol podéis comer, pero del árbol del bien y del mal no comeréis, porque ¿qué iba a ocurrir cuando muriesen? Cuando comiesen, perdón. Iban a morir. Bien, ahora ¿qué sucede? Si nosotros vamos y nos damos cuenta cuál fue el origen de nuestro mal, de nuestro pecado, de esta amistad con el pecado que nosotros tenemos. El hermano Emmanuel ha repetido algo muchas veces. Y yo quiero que ustedes vayan a una cita para que ustedes se den cuenta que esto no ha sido invento de Emmanuel, porque Emmanuel aquí lo ha mostrado en la diapositiva, pero no lo hemos leído en la Biblia. Y esta vez queremos que usted lo busque. Vamos a Santiago, el capítulo 1 y el versículo 14 y el 15, por favor. Dependiendo de la versión cambia, pero la palabra es sinónima, dice lo mismo. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Santiago 1:15. 1:14 y 15. Dice mi versión, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por sus propios malos deseos. ¿Sus malos qué? Deseos. Siga, hermano. Y cuando su mal deseo se ha concebido, ¿Qué pasa? produce el pecado. Y el pecado, una vez cumplido, engendra la muerte. Muy bien, hermano. ¿Qué nos decía Manuel? ¿Dónde empieza el pecado? En la mente. Un deseo, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? Entonces este mal deseo, de ese mal deseo nace la acción, nace el pecado, se desarrolla y se vuelve un hábito. ¿Y cuál es el destino? Nace la muerte, dice la palabra. Aquí está claramente descrito. Amén. Ahora podemos ver en las escrituras cómo se origina esto. En Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3 del versículo 1 en adelante. Yo voy a leer. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, mira cómo empieza, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Empezó con una psicología, mis hermanos, con Eva. Miren qué vuelta le dio a la tortilla. ¿Qué había dicho el Señor? De todo árbol podéis comer. Pero él dijo, o sea que no podéis comer de todo árbol. Ahora Eva le responde correctamente. Y le dice, y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Esa parte se la añadió Eva, porque realmente Dios no le dijo que no lo topara. Pero ya ustedes saben qué tremenda era la advertencia, ¿verdad? No lo comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Bien, entonces la serpiente le rebate y le dice, no moriréis,
Mas sabe Dios, o sea que Dios sabe algo, le está ocultando una cosa a ustedes. Ya empieza a desarrollar desconfianza en la mente de Eva. Dios sabe algo. ¿Qué es? Que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ahora, ¿cómo empezó Eva en esta cita? Empezó bien tajante, diciéndole, mira, no podemos comer de ese árbol, ni podemos toparle, porque de cierto moriremos. Pero después de que Satanás manipula su mente, ahora miren cómo se torna el árbol para Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces hubo un deseo ahora por tomar del árbol. Repite el versículo 5, que entendí que tú dijiste dioses. Sí. Aquí dice mi versión. En otras versiones dicen como Dios, ¿verdad? Pero recuerden que la palabra que es utilizada ahí es Elohim. Es una palabra plural, significa Dios o dioses. Dependiendo de la versión lo ponen de diferente forma. Sí, en el versículo 5 dice, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Bien, ahora Eva estaba atenta y tajante. No iba a comer del fruto, pero ahora lo deseaba, ¿verdad? ¿Y qué resultó ese deseo? Sigue diciendo, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces empezó ese deseo, ¿y en qué resultó ese deseo? En todo lo que nosotros estamos sufriendo ahora mismo, mis hermanos. Ángel, déjame añadir algo, porque mira, es importante para saber cuando aquí, mira, es muy bueno que él inicia aquí, porque cuando aquí dice, y vio la mujer, en Génesis 3:6, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, tenemos que preguntarnos lo mismo, ¿por qué era agradable a los ojos? ¿Sabe por qué? Porque ya prácticamente Satanás dominó en ese momento la mente de Eva. Así es. Porque mira, si Satanás tiene control de la mente, automáticamente se va a tomar control de los ojos. Porque los ojos son controlados por el cerebro, por la mente. Así como Eva permitió que que Satanás entró en su mente a través de esa conversación, así después el resultado será que ella vio que eso era agradable a los ojos y ella tenía ahora el deseo para tomar de ese fruto. Y también hay un otro verso para confirmar eso, antes que tú vayas ahí. Vamos a ir a Génesis capítulo 4, porque vamos a ver la misma historia, casi la misma historia que va a repetir eso mismo. En Génesis capítulo 4, vamos a leer verso 7. Génesis capítulo 4, verso 7. Aquí dice, es una historia de Caín y Abel. Atención, aquí dice, si bien hicieres, no será exaltado exalzado, ¿sí? Y no hicieres bien. Mire que Dios dice aquí, a Caín, ¿ok? Génesis 4, verso 7. El pecado está a la puerta. Con todo esto, atención, a ti será tu deseo, será su deseo, y tú señorarás sobre él. Entonces, queridos, en Génesis capítulo 4, verso 7, vemos plenamente la evidencia que el pecado es algo que tú eliges, que no hay excusa. Así es. Porque antes que Caín estaba en un punto para tomar la decisión para pecar, Dios hizo una advertencia diciendo que Caín, atención, atención, el pecado está a la puerta. Y no solamente eso, pero aquí también dice que el pecado está a la puerta y a ti será su deseo. O sea, Caín ahora está desarrollando el deseo para pecar. Pero aquí la Biblia está muy plenamente, el pecado es algo que tú eliges. Así que Dios no hay ninguna excusa para pecar. Porque nosotros tomamos la decisión para pecar hoy en día. Y la misma cosa que Dios dijo a Caín, Él también está diciendo a nosotros aquí que estamos sentando, y también a ustedes,
El pecado está a la puerta, pero son nosotros que rechazamos la voz de Dios. ¿Estamos aquí? Así es. Bueno, mis hermanos, y con esos deseos nuevos ahora que no habían antes, nosotros somos esclavizados. Y usted me dice, Ángel, ¿cómo así? Tú sí te inventas cosas. ¿Cómo que nosotros somos esclavizados? Claro que sí, mis hermanos. Miren, cuando comimos del fruto, ¿a quién obedecimos? ¿Quién lo dijo? No moriréis, seréis como Dios. En vez de obedecer a Dios, obedecimos a Satanás. Y quiero que vayan a Romanos capítulo 6, por favor, y versículo 16, para que ustedes vean qué sucedió de ahí en adelante. Por favor, otra persona que mientras uno busca Romanos capítulo 6 y el versículo 16, me busque Juan capítulo 8 y el versículo 34. Por favor, Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 8 y el versículo 34. Esa manténgamela ahí, esa la leemos ahora. ¿Y Juan cuánto? 8:34. Juan 8:34, por favor. Quien tenga Juan 8:34, me la lea, por favor. Primero esta. Lea, Gabriel. Aldo. La palabra de Dios. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cómo? Okay. Entonces, el que comete pecado se hace esclavo del pecado. Estamos por la ley. Bueno, tremendo. Pero esclavo del pecado solamente, o de alguien más. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 6. ¿Quién tiene Romanos capítulo 6, versículo 16? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces, si obedecemos a alguien, nos hacemos esclavo de quien obedecemos. Entonces somos, ¿verdad? Esclavos del pecado, pero también si obedecemos a alguien en pecado, somos esclavos de esa persona también. Ángel, eso está muy complejo. Vamos a hacer que la Biblia lo resuelva. Vamos al mismo Juan capítulo 8 y el versículo 44. Y mientras vamos a ir allá, quiero decir algo también, porque aquí dice, es interesante, porque aquí dice que somos, cuando pecamos, somos esclavos del pecado, y somos esclavos literalmente al diablo. Pero recuerda que el plan original, cuando Dios creó al hombre en su imagen, recuerda, queridos, que dice la palabra de Dios, que Dios ha dado un poder específico al hombre. ¿Y cuál fue el poder? Que el hombre tenía dominio sobre todo lo que está en la tierra. ¿Estamos aquí? Entonces no es la voluntad de Dios que nosotros somos esclavos del pecado, del diablo. Así. Bien, entonces, ¿quién tiene Juan capítulo 8, versículo 44? Yo. Por favor, lea la hermana entonces. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre ¿Los qué? Deseos. Deseos de vuestro padre, sigue hermana. queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentira. Bien, entonces, quien por sus deseos se inclina a pecar, quien se hace esclavo del pecado, se hace esclavo y hasta el diablo mismo llega a ser su padre. Dios no libre. ¿Está clara la palabra de Dios? Muy claro. Hasta ahora estamos bien. Ahora, mis hermanos, ¿por qué yo le digo todas estas cosas? Miren, mis hermanos, el enemigo con esa doctrina, yo digo que es una doctrina satánica. Porque el enemigo no quiere que usted salga de esa cárcel. Así es. Dios no quiere que usted salga de ese pecado. Dios. Perdón, el enemigo no quiere que usted salga de ese pecado. Así es. El único que encarcela y nunca libera es el diablo o Satanás. Vamos a Isaías, por favor, que este es muy importante. El capítulo 14, el versículo 16 y 17. Ahí está hablando de Satanás. Ustedes pueden leer el 13, el 12 y el 11 para que se den cuenta que ahí habla sobre, oh, tú lucero de la mañana, tú que por las piedras de fuego te paseabas.
Ahí está hablando sobre Satanás. Pero vamos a leer, como sabemos el contexto ya, vamos a leer el versículo. ¿Escucharon bien? Isaías capítulo 14, versículo 16 y 17. El que lo tenga lo lea, por favor. Sí. Los que te vean te contemplarán, diciendo, ¿es este el que hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos, que convirtió el mundo en un desierto, que asoló sus ciudades y sus presos nunca les abrió la cárcel? Dice el 17, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que hizo con sus presos, nunca les abrió la cárcel. El propósito del enemigo es que usted nunca salga de esa cárcel del pecado, mis hermanos. Pero vamos a ver ahora en Juan capítulo 8 y el versículo 32. Yo lo voy a leer, mis hermanos, pero búsquenlo para que lo lean conmigo. ¿Cuál es el propósito de Cristo? ¿Cuál es el propósito del enemigo? Que usted permanezca en el pecado, y una vez usted esté en el pecado, siendo esclavo de él y del pecado, nunca abrir más esa cárcel. Amén. Ese es el propósito de Satanás. Pero mire cuál es el propósito de Dios. Dice Juan, el capítulo 8 y el versículo 32, y conoceréis la verdad, y ¿qué hará la verdad? Os hará libres. Amén. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el camino. ¿Qué más? Entonces la Biblia no mintió cuando dijo que vino a salvar a su pueblo de su pecado, ¿sí o no? ¿Se cumplió lo que dijo la palabra? Amén. Bien, mis hermanos, antes de yo terminar con mi parte de manera más, vamos a decir, oficial, quiero compartirle una cita. Antes tú querías decir algo, hermano. También. Sí. Quiero compartirle una cita. Porque Dios ha dejado señales, Dios ha dejado testimonios de la cosa que Él tiene preparada para nosotros. Mis hermanos, es posible vencer el pecado en Cristo. Amén. Cristo nos ha dado la fortaleza. Cristo nos ha dado poder para vencer. Y mis hermanos, yo no le estoy diciendo a usted, hermano, usted puede hacerlo, usted puede guardar la ley. No, todo lo contrario, hermano. Es que yo quiero que a usted no le quepa duda, que claro que sí, en usted no hay poder. Pero como dice en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo, que Él es el que nos fortalece. Amén. Bien. Quiero leer esta cita, mis hermanos, porque dice la Biblia que como en los días de Noé, así mismo serán los tiempos del fin. Miren qué sucedió en ese tiempo. Bien, Satanás procuraba inculcar a los hombres la creencia de que no había premio para los justos ni castigo para los impíos, y que era imposible para el hombre obedecer los estatutos divinos. O sea que no es de ahora que el enemigo está viniendo con esa doctrina, mis hermanos. Es desde hace mucho tiempo. Bien, pero en el caso de Enoc, Dios declara de sí mismo que existe y que es remunerador de los que le buscan. Revela lo que hará en bien de los que guardan sus mandamientos. A los hombres se le demostró que se puede obedecer la ley de Dios. Amén. Amén. Que aún viviendo entre pecadores y corruptos, podían, mediante la gracia de Dios, resistir la tentación y llegar a ser puros y santos. Amén. Yo creo en ese poder. Amén. Mis hermanos, para terminar este último párrafo, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. En medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros, mis hermanos. Él no quiere la muerte de nosotros. El pecado fue lo que trajo nuestra muerte. Y el enemigo es el único que nos quiere convencer de que no hay salida, de que esa muerte nos toca a nosotros. Dios no quiere liberar de eso, mis hermanos. Mire cómo sigue diciendo. Bien, el piadoso carácter de este profeta, Enoc,
representa el estado de santidad que deben alcanzar todos. ¿Cuántos? Todos, mis hermanos, los que serán comprados de entre los de la tierra en el tiempo de la segunda venida de Cristo. En ese entonces, así como en el mundo antediluviano, prevalecerá la iniquidad, siguiendo los impulsos de su corrupto corazón y las enseñanzas de una filosofía engañosa. ¿Ustedes están escuchando cómo la llama la sierva de Dios? Eso es una filosofía engañosa, que no podemos vencer el pecado, mis hermanos. En Dios hay poder para vencer. El hombre, siguiendo las enseñanzas de una filosofía engañosa, el hombre se rebelará contra la autoridad del cielo. Pero así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor hasta que refleje la imagen de Cristo. Amén, mis hermanos. Miren, Gálatas capítulo 5 y el versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive en Cristo en mí. Y quiero terminar con esta última cita. Romanos capítulo 13, el versículo 13 y 14 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mis hermanos, el Señor nos invita a vestirnos de la justicia de Cristo. Amén. Dice la palabra que el Hijo del Hombre vino a rescatar lo que una vez fue perdido. Y eso fue lo que nosotros perdimos, mis hermanos. El Señor viene a restaurarnos. Amén. ¿Así lo creemos nosotros, mis hermanos? Amén. Yo creo en que Dios hay poder para vencer. Y yo espero que este sea el espíritu de cada uno de nosotros en esta hora. Porque dice la palabra: creed en Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mis hermanos, esta es nuestra única esperanza. No sigamos oyendo la voz de Satanás que nos dice que no lo podremos lograr, que estamos esclavizados en el pecado y no hay ninguna salvaguardia. Cristo es nuestra salvaguardia. Amén. Entonces mira, cuando Ángel estaba mencionando a Juan capítulo 8, porque mira, la Biblia está claro, el que peca, él es un esclavo, ¿verdad? Del diablo. Pero entonces, como leemos aquí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿qué es la verdad? Vamos a leer. Juan capítulo 17, verso 17. La misma Biblia va a explicar su mismo. Juan 17, verso 17, dice la siguiente: santificados en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. O sea, ¿cuál es lo harás nos libre? Es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad. Amén. Entonces mira, en Juan capítulo 15, verso 7, si alguien puede leer por favor, Juan capítulo 15, verso 7, vamos a leer la siguiente. Porque ya sabemos ahora que la palabra es la verdad. Juan capítulo 15, verso 7, ¿alguien puede leer? Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ok, entonces para Cristo puede habitar entre nosotros, tenemos que estudiar la palabra de Dios y tenemos que vivir la palabra de Dios. Estamos aquí, porque ahora estamos hablando de justificación por la fe, victoria sobre el pecado. Entonces, si alguien puede buscar, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, y vamos a leer verso 22. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. Vamos a leer ahora el poder de la palabra de Dios. Vamos a estudiar ahora cómo podemos vencer el pecado y cómo podemos purificar nuestras almas. 1 Pedro 1, 22. ¿Alguien puede leer? Sí. Con alta voz. Ahora que os habéis purificado
purificado mediante la obediencia a la verdad que lleva a un sincero amor fraternal. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. La palabra de Dios dice aquí que habiendo purificado vuestras almas a la obediencia de la verdad. ¿Pero qué es la verdad? Recuerda que ya vemos que la verdad es la palabra de Dios. La manera como podemos purificar nuestras almas es a estudiar la palabra de Dios y vivir su palabra. Porque hay mucho poder en la palabra de Dios. Recuerda en Juan capítulo 1, dice allá, que en el principio era la palabra, ¿verdad? Y la palabra era carne. ¿Cómo fue que Dios creó el mundo? Con su palabra. La Biblia no dice que Dios hizo algo así, como mágica, no. La Biblia establece que Dios creó el mundo con su propia palabra. Amén. ¿Cómo era el mundo en el principio? Desordenada, vacía y en tinieblas. ¿Ok? En este momento el Espíritu de Dios estaba moviendo sobre la faz de las aguas y luego dice Dios estaba hablando, sea luz y fue la luz. ¿Cómo es el corazón? ¿Cómo es la mente de una persona antes de conocer a Cristo? Es el mismo como la tierra estaba en el principio, desordenada y vacía, y Él está en tinieblas. Y es en esta condición que Dios está permitiendo que el Espíritu Santo pueda mover sobre la faz del corazón de ustedes. Y es que cuando ustedes abren tu corazón, que Cristo puede entrar y decir, sea luz y fue la luz. Por eso la palabra de Dios establece en Mateo capítulo 6, creo, que eso dice que vosotros somos la luz del mundo. Estamos aquí. Entonces, mire, en 1 Pedro 1, 22, ya hablemos que somos purificados por la verdad. Pero mire cómo continúa el verso 23, eso es tremendo, queridos, eso es muy tremendo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Queridos, mira, cuando Dios habla de victoria, Dios habla en términos de una nueva creación. Una vez más, nuestra mente está vacía, nuestra mente está en tinieblas, y es en esta condición que Cristo quiere abrir Cristo quiere entrar en nuestra mente, en nuestros corazones, porque Él tiene el poder para restaurar a nosotros. Es tan simple porque es a través de la palabra. Y por eso aquí también dice en 1 Pedro 2, verso 21, y después de eso me voy a dar mi hermano Moisés también para hablar. Aquí la Biblia dice, 1 Pedro 2, 21, porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigas sus pisadas. Amén. Cristo cuando estaba en la tierra, Él hizo un ejemplo para que tú y yo podamos seguir ¿qué? Sus pisadas. Pero ¿cuál fue el ejemplo entonces? Vamos a leer, verso 22. El cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Ese fue el ejemplo que Cristo hizo para nosotros, queridos. Entonces, explícame cómo es posible que hoy en día tenemos personas que predican, que enseñan que nosotros vamos a pecar hasta el fin. Cuando la Biblia dice aquí que Cristo hizo un ejemplo, lo cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, para que nosotros podamos caminar en sus pisadas. Amén. Y ese es el mensaje de justificación por la fe. Porque este mensaje es una experiencia donde el pecador puede ver que él no puede hacer nada por sí mismo, sino que Cristo puede dar el poder para vencer el pecado y para guardar sus 10 mandamientos. Amén. Porque inscrito está, queridos. Amén. Amén. Sí. Bueno, mis hermanos han dicho muchas cosas importantes, ya nosotros me imagino que estamos totalmente claros, ¿verdad? Pero siguiendo con lo que dice Manuel, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos habla todavía mucho más claro. Porque ¿cuánto creen que Cristo es nuestro ejemplo? Amén. ¿Y cuánto creen que Cristo, porque su palabra dice que Cristo viene a buscarse a sí mismo? En Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice algo muy importante. Y para mí eso es una buena noticia. Es importante que sepamos que Jesús
no solo fue sin pecado, sino que también Él fue tentado en todo. Pero, vamos a ver, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, ¿alguien de la congregación lo puede leer? Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Miren qué buena noticia, mis hermanos. Las buenas nuevas. Él puede simpatizar con nosotros, es decir, nosotros podemos tener la fe de Jesús. Nosotros podemos llegar a vivir sin pecado porque Cristo Jesús vivió sin pecado en este mundo. Y nosotros, como Cristo Jesús no entiende, no comprende, simpatiza con nosotros, Él puede ser nuestro garante para nosotros vencer el pecado. Amén. Gloria a Dios. Hay una cita muy importante también que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 27. Efesios 5, 27. Va a dar tiempo para que porque es una cita muy linda. Bien, pero yo lo voy a leer aquí en voz alta, ya con que se escuche mucho más fuerte. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo debe ser la iglesia de Cristo? Santa y sin mancha. Pura. Todo muy claro, ¿verdad? La palabra de Dios es muy clara, mis hermanos. Así que la iglesia de Dios tiene que ser una iglesia pura, sin arruga y sin mancha. Amén. Otra buena noticia, mis hermanos, para que nosotros tengamos paz en nuestros corazones, para que nosotros podamos saber que podemos vivir una vida sin pecado. Juan capítulo 16, versículo 33. Fíjense cómo el Señor trata de darnos paz, aunque estamos en este mundo. Juan 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, amén. O sea, es una, claro, es una promesa, como dice mi hermano. Y ahí podemos ver claramente que el Señor nos dice, tengan paz. Tranquilo, mis hermanos, tranquilos. Tranquilos, mis hijos, diría el Señor. Tranquilos. Que ustedes pueden tener todas las aflicciones que puedan llegarle en este mundo. Pueden tener tentaciones. Pero como yo soy su garante, estén tranquilos, tengan paz, porque yo he vencido al mundo. Amén. Así que nosotros también podemos vencer el pecado en este mundo. Amén. Podemos vencer al mundo, mis Amén. hermanos. ¿Cuántos lo creen así? Amén. O sea que eso de que, como dijo mi hermano, porque he escuchado mucho de que en este mundo nosotros seguiremos pecando y cuando Cristo venga, pues entonces seremos transformados y ya no vamos para el cielo. Falso. Hermano, pero yo no sé, eso es literalmente es algo, como dijo mi hermano, satánico, porque eso tumba completamente la Biblia, tumba completamente las Escrituras. No, mis hermanos, Cristo viene a buscarse a sí mismo y el carácter no será transformado de nosotros cuando Él venga, no, sino antes de que Cristo venga. Nosotros debemos desarrollar un carácter simétrico a Cristo. Amén. Y Cristo Jesús, para que tengamos paz, nos dice a nosotros que Él es nuestro garante y con su ayuda podemos vencer el pecado. Así que podemos vivir una vida sin pecado en este mundo. Amén. Bueno, mis hermanos, nosotros hasta aquí hemos visto, ¿verdad?, cómo se originó esta confusión, cómo se originó el pecado. Nos hicimos esclavos del pecado y la trampa del enemigo es que él quiere que permanezcamos ahí. Pero nos dimos cuenta que en Cristo hay poder para romper esas cadenas. Amén. Gloria al Señor. ¿Verdad? Nos dimos cuenta de que en su palabra hay poder para nosotros poder obedecerle y no pecar más. Ahora, mis hermanos, es necesario hacer un cambio en nuestro deseo, hacer un cambio en nuestro corazón. Yo quiero que ustedes vayan a Hechos, el capítulo 2 y el versículo 37. Eso pasó después de un sermón que dieron los discípulos después de recibir el Espíritu Santo.
El sermón fue tan poderoso. Yo quiero que ustedes lo vean, pero yo quiero leerlo. Ténganlo ahí. Miren qué sucedió. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Yo me imagino que esta es la pregunta ahora. Bueno, Ángel, sabemos toda esta cosa. La cita. Hechos capítulo 2 y el versículo 37. ¿Qué haremos? Y Pedro les respondió: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, la palabra arrepentidos no quiere decir que usted va a caer de rodillas llorando y le va a rogar a Dios por algo que Él le ha querido dar durante toda su vida, que es el perdón. Usted no le tiene que rogar a Dios. Dios desde hace tiempo quiere que usted vaya a sus pies. Amén. La palabra arrepentidos que se utiliza aquí se llama en griego metanoeo, que quiere decir literalmente pensar diferente. Debemos cambiar nuestro pensamiento. Miren, y en Romanos capítulo 2 y el versículo 2 lo dice más claro. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Para nosotros comprender la palabra de Dios y cuál es su voluntad, debemos cambiar nuestra mente. Debemos cambiar nuestro pensamiento, abandonar ese viejo hombre, abandonar esa vieja vida. Y el mensaje que nos da el Señor a nosotros en esta hora fue el mismo que le dio a María Magdalena después de que perdonó su pecado. Dice en Juan capítulo 8 y el versículo 11. Ella dijo, después de que Cristo le preguntaba: ¿dónde están los que se acusan? Los que te acusan. Ella dijo: ninguno. Y dijo Cristo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Mis hermanos, es el mensaje para nosotros en este día. El Señor quiere librarnos de ese pecado. En Dios hay poder para que lo logremos. Amén. Que Dios le bendiga en ese Amén. momento. Amén. Mi hermano Moses va a terminar aquí con una oración. Bueno, hermano, los que puedan se pueden arrodillar. Amantísimo Padre, que moras en las alturas de los cielos, santo y alabado sea su nombre de ahora y para siempre. Oh mi Señor, le damos las gracias por este día santo, Señor, que usted nos ha regalado. Ayúdanos a permanecer, Señor, en tu día de la manera correcta, no hablando nuestras propias palabras, sino, Señor, hablando todo lo que glorifique su nombre. Gracias, Señor, por esta mesa redonda, por su palabra, porque su palabra es clara, Señor. Ayúdanos a que en nuestros corazones se vaya el pensamiento de que en este mundo podemos vencer el pecado y que podemos vivir una vida en victoria sobre el pecado, porque así usted nos lo ha dicho por medio de su palabra y usted fue nuestro ejemplo, mi Señor. Le pedimos, Padre, que usted perdone nuestros pecados. Por favor, cualquier cosa, Señor, que hayamos hecho, perdónenos. Somos imperfectos, pero sabemos, Señor, que con su ayuda llegaremos a la perfección del carácter. Purifique nuestro ser y límpienos completamente, mi Señor, y siga dirigiendo esta programación. En el nombre de Jesús. Amén.